No todas tenían la misma cara de felicidad. Otras madres que no saben qué hacer, como Marixa, según el listado de zonificación, su hija tendría que ir al mismo establecimiento educativo, pero ahí solo es escuela y no colegio. Pero no sabemos cómo, si la escuela está ocupada en la mañana, ¿a dónde vamos a hacer el 8º año? En cambio, Bella Ortiz se enteró que su hija fue zonificada para el Colegio Guayaquil, según la publicación del diario. Antes tenemos suerte de que la escuela de este sector fue la única que ha salido aquí. Pero otras se preguntan por qué, si sus pequeñas tienen promedio de sobresaliente, no fueron seleccionadas para estudiar en dicho establecimiento. Y la mía tiene 19 e incluso ella fue escolta de la bandera de Guayaquil. Imposibilitó que sus niñas ingresen, porque había tantas estudiantes con un promedio excelente de 20 sobre 20. En los pasillos se escuchaban más problemas. Buscar la forma en cómo ponerla en otro colegio. Yo me iré al 28, al Martínez, otro colegio, pero menos el que ella salió, porque es mucha pandilla. La capacidad de cupo para las niñas recibir a 8º año son de 800 estudiantes. El proceso de matriculación escolar ordinario inicia del 15 de marzo hasta el 31 del mismo mes, mientras que el periodo extraordinario comprende del 1 al 30 de abril. Marta Espieso, Gama Noticias.